Ya vamos a entrar. Estamos escuchando a Heriberto y esto ya Campo, lo tocamos así sonero porque esto no y escuchamos a compa guerrillero, arroba compa guerrillero. Dice el licenciado que si la primera pregunta para él es si está funcionando el nuevo sistema. Pues para sí, que yo me creo dé- que está sensacional. Ya y yo estamos ya al aire, y ahí yo me suelto. ya estamos en Periscope. Estamos con... ahorita van a La ver. gente está Hola. sufriendo los camiones, lo que serían aquí que le llamamos ruta al transporte público, ha dejado de trabajar. Es muy poco el transporte que está funcionando en este momento y todo ocasionado por la corrupción, la negligencia de las El nombre. autoridades. Y las autoridades pues están rebasadas ahorita en este momento porque no están haciendo Ahí estamos casi nada, escuchando pues, a Heriberto Campo. Ahí vamos. por guiar a la gente que ahorita que se encuentra atascada pues, en una situación difícil. Ese sería mi reporte. Entramos directo, por favor. El nombre. Luis Eric Emanuel Cruz. Luis Eric Emanuel Cruz Ramírez. No hay seguro, no le dice nada. Bueno, creo que hay unos más. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también las frecuencias del Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos en espacios de libertad. Hay que valorar, queridos amigos, estos maravillosos grupos a través aquí en Organización Editorial Mexicana, que la libertad de expresión verdaderamente existe. Se respeta la pluralidad y ese es el punto fundamental. Aquí en cabina acabamos de escuchar a nuestros queridísimos amigos tuiteros, a @compaguerrillero, con un recuento histórico, un análisis interesante. Te agradecemos muchísimo, querido amigo, que confíes en nosotros y nos compartas tu pensamiento. Muchísimas gracias. Eso nos encanta. Y gracias a Heriberto Campo, que nos está reportando precisamente cuál es el estatus, qué estaba pasando, qué se está viviendo en Cuernavaca, Morelos, en todos los alrededores, precisamente con toda esta desgracia que ocurrió antier y todo lo que se está viviendo y lo que está pasando y lo que ocurre en la vida cotidiana en Morelos, ¿no? Más allá de lo que nos digan en los encabezados de los periódicos, qué está pasando con la gente, cómo se han afectado se está afectando la vialidad y todo esto. Ya seguiremos platicando con él tiene reportes muy interesantes y bueno, les agradecemos enormemente. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara. Está en cabina él con Maribel. Llámenos al 5512-8661, 5512-8669 y aquí al 5518-7760. Queridos amigos, compartir con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, ese gran maestro de periodismo que además da unos cursos maravillosos en el Club de Periodistas de México que no los perdemos, al menos yo pues procuro aprender lo más que puedo de un personaje del periodismo como él, así es que siempre un gusto, maestro querido, y tecleen www.vocesdelperiodista.mx, si no me va a reclamar después, www.vocesdelperiodista.mx porque es Voces Diario. Y ahora, para que nuestro productor y director general tampoco me reclame, para que ustedes tengan la revista vía internet, también físicamente la pueden tener, pero para la que la ojeen, la vean, la lean, tienen que teclear www.vocesdelperiodista.com.mx. Tenemos aquí un personaje importantísimo para el Club de Periodistas de México, para todo lo que tiene que ver con ataques a la libertad de expresión, al gremio periodístico. Es un abogado valiente, inteligente, que es el licenciado Nicolás Cruz Flores, que nos honra con estar aquí. Él es colaborador también de Voces del Periodista, de otros medios, pero bueno, básicamente aquí y es coordinador jurídico. Él está encargado. Ay,
nuestro director, un abrazote. Y ese está el encargado de precisamente ver los ataques y cómo están y se ha vulnerado a compañeros periodistas. Así es que es un privilegio que esté con nosotros, licenciado Nicolás Cruz Flores, un privilegio. Pues el privilegio es para mí estar con usted, Celeste, y con Jorge Santa Cruz en este programa pues, muy querido por todo su auditorio. De antemano, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, le agradezco a Luis Eric Manuel Cruz Ramírez que esté con nosotros, que también es abogado, ahí está con su papá aprendiendo muchísimo, pero él ya dando sus pininos. Muchísimas gracias, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, un placer. Gracias Diana Mónica en la cámara, gracias Gama queridísima, gracias Jonathan. Bueno amigos, este preamplio estaremos en contacto en unos minutos más con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, pero aquí yo le pido de favor al maestro Jorge Santa Cruz si nos comparte para dar inicio en esta inquietud que tenemos, porque va a tocar sobre este tema, aunque desde otro ámbito el maestro José Alfonso Suárez del Real Aguilera, cómo está el nuevo sistema judicial, de justicia ¿no? penal. Justicia penal. Yo creo que es un tema fundamental, Celeste, máxime lo que ocurrió hace apenas 2 días y unas horas más en el Paso Express de Cuernavaca, donde por desgracia y como se informó con oportunidad, perdieron la vida 2 hombres de nombre Juan Mena, el señor Juan Mena señor, el señor Juan Mena hijo, que murieron, como también nos señalaste aquí, bajo toneladas de tierra. Ellos vivieron entre 90 y 120 minutos, sobrevivieron, imagínense ustedes, dentro del automóvil, encima del automóvil, bajo toneladas de tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué va a poder hacer el nuevo sistema de justicia penal en este tipo de cosas? Yo creo que será algo muy, no solo oportuno desde el punto de vista periodístico, sino necesario, Celeste Linda, desde el punto de vista de la ciudadanía. Cómo utilizar, cómo valernos del nuevo sistema de justicia penal si es que está funcionando, ¿no? Exactamente. Yo le pediría, querido licenciado, una breve introducción antes de irnos al corte. ¿Cómo no? Pues realmente para la sociedad hoy en día es preocupante porque a todas luces ellos o la sociedad contempla que el nuevo sistema no funciona, pero realmente la pregunta sería, ¿no funciona el sistema o no funcionan los operadores del mismo? Como son el Ministerio Público, la policía que depende de él, los jueces, una figura nueva que hace contrapeso al defensor de oficio o privado, que es el asesor jurídico, el propio defensor, los servicios periciales. Aquí es donde debemos de preguntar, ¿realmente es el sistema o son ellos? Y yo considero que el sistema no es algo que se haya sacado de la manga, no. Esto fue un sistema que está bien estructurado desde mi punto de vista y que tomó años hacerlo. Incluso aquí participó la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y académicos y gente de la sociedad de renombre. Este estudio inició cuando la Suprema Corte autoriza con el Poder Judicial que 110 jueces, tanto del ámbito federal como local, acudieran a los 3 principales países donde ya se había implementado este nuevo sistema de justicia acusatorio, que fue Estados Unidos, Colombia y Chile. De allá se trajeron las experiencias que sirvieron como fundamento para nuestro nuevo sistema. Entonces, por eso digo que el sistema no está mal estructurado. Hay muchos que actualmente se pronuncian diciendo que hay que darle tiempo porque es un nuevo sistema. No, el tiempo fue el suficiente. Exacto. Al que se le dio el tiempo y no lo aprovecharon fueron a los operadores. Aquí habría que preguntar qué hizo la Procuraduría y qué hizo la Secretaría de Seguridad Pública, porque la reforma constitucional fue para las dos.
Bueno, vamos a ir a un corte, queridos amigos, enseguida regresamos y vamos obviamente a preguntar ¿y qué pasa con esos operadores que no funcionan? ¿Qué va a pasar? Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Pues sí, ¿no? Porque eso nada más de que no funciona. Miren amigos, estamos en Periscope, entonces entre los anuncios, yo estoy viendo aquí, perdón, Huasteco Rojo. Hola Huasteco Rojo, gracias por unirte. Gracias. Soy media, iba a decir algo, pero un poco taradita pues para estas cosas. Hugo Cabret, qué bueno que nuestro Voces del Periodista se reinventen con las nuevas tecnologías. Gracias Hugo querido, nos estamos medio reinventando casi con cincel, pero poco a poquito, pero haciendo el esfuerzo. ¿Alguien está en la puerta? ¿Qué pasó? Nosotros creemos que es dialogar. Hola, por favor. Es que nos gustó mucho tu iluminación. Comprender qué nos disgusta. ¿Cómo estás, Jorge? Nuestro Juan Carlos, ¿cómo nuestro estás? director Juan Carlos, aquí de ABC Radio, mire nada más, nos viene a saludar, qué divino. Celeste, ¿estás en Periscope? Estamos en Periscope. Muchos saludos a los amigos en el Miren, Periscope. Gracias por es seguirnos. parte de ese equipo maravilloso de Organización Editorial Mexicana, de Muchas ABC gracias. Radio, Muchas gracias, Celeste. que promueven la pluralidad. Como insisto, aquí se escucha plural, se escucha diverso. Yo no voy a Qué tenerte bueno. en esta casa, Celeste. Ay, ya, Nos para sube el mí. nivel en el Periscope y en toda la estación. Saludos. Saludos. Precioso. Un abrazo. Gracias. Oye, muchas felicidades a tu esposo. Ayer escuché su aniversario. Ay, ¿tú crees? Muchas Ay, ayer felicidades. fue nuestro aniversario de bodas. Muchas felicidades. Gracias. Muy buena iluminación. Ayer fue aniversario de bodas y está mandando saludar a mi esposo. Entonces, sí, claro, con el maestro, ahorita en unos minutitos para hacer ay, gracias maestro, en Facebook para ahorita enlazarnos con él, con el maestro José Alfonso Torres de Real de Aguilera. Qué gusto maestro, ahorita en 5 minutos le van a marcar, le agradezco muchísimo. Imagínense, ya ahorita bueno, el maestro José Alfonso Torres de Real de Aguilera no necesita presentación. Ustedes lo conocen y es sobre estos temas y es muy importante. Y aquí preguntar amigos, porque ustedes mismos, y agradecemos sus correos, el correo Gama donde nos escriben, maestro, Es Club de Periodistas de México @gmail.com. exactamente. ¿Mande usted? Bueno, Gama, ¿qué pasó Gama linda? Todo en minúsculas. Todo en minúsculas, sí. Club de Periodistas de México @gmail.com. Nos llaman y mucha duda hay sobre este tema. Y yo agradezco enormemente al licenciado, que después les voy a platicar porque, bueno, se la ha jugado con nosotros y conmigo. Hemos vivido muchas cosas interesantes. Es un hombre muy valiente, inteligente y honorable, pero a carta cabal. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Gracias por estar interactuando, gracias en Facebook, el gran maestro José Alfonso Chávez de Real de Aguilera, un personaje que lo vamos a tener ahorita en unos minutos más, y aquí en Periscope, queridos amigos, platicando con el licenciado Nicolás Cruz Flores, le comentábamos que obviamente es como en las instituciones, ¿no? Que dicen, no, ya no funciona tal cosa. Bueno, no son los ladrillos los que no funcionan. Lo que no funcionan son quienes hacen operar la parte de las actividades de las instituciones. En este caso, maestro Jorge Santa Cruz. Yo quisiera traer a colación, Celeste Linda, una declaración que hizo apenas ayer o antier el comisionado general de la Policía Preventiva, es el comandante Manelich Castilla, que decía que por el nuevo sistema de justicia penal no se puede detener a personas que porten armas de altísimo poder. Y ante senadores puso un ejemplo, que gente que lleve lanzagranadas no pueden ser detenidos. Eso dijo el responsable de la Policía Federal. No sé, yo creo que será interesante ver qué nos dice en este caso el Eso licenciado. está delicadísimo porque además están enviando un mensaje tremendo. Ya me imagino yo con mis lanzagranadas para defenderme, nos estamos norteamericanizando. Al rato, ¿qué va a pasar?
porque la gente al no sentir que hay una consecuencia, hay gente que es muy educada, que es muy sensible, que tiene mucho amor a México y al prójimo y nunca haría eso, pero hay quienes no, y muchas veces no es porque sean malos, sino porque la vida los ha maltratado mucho y de alguna manera están trastocados en una cuestión de percepción de principios y no los tienen. Hay muchos también en el gobierno y en todos lados, ¿no? Entonces, en este caso, imagínense ese mensaje. ¿Qué tiene que ver con eso? Pero además, yo, perdón maestro, para la pregunta que le planteé, ¿qué seguridad tenemos nosotros como ciudadanos? El saber de consuelo, no, pues no funcionan los señores, la institución está re bien y el sistema está muy bien, o sea, más bien, el sistema está muy bien, pero quienes conforman las instituciones no han trabajado bien, no se han aplicado y por lo tanto, pues, ¿quiénes la van a pagar? ¿Nosotros? Bueno, retomando lo que les había expuesto en el bloque anterior, Sí. aquí tendríamos que voltear los ojos para ver desde 2008 a 2016, que fue cuando ya se implementó todo el sistema en la Ciudad de México, bueno, más bien en todo México. ¿Qué fue lo que hicieron las procuradurías y principalmente también la Secretaría de Seguridad Pública? Porque la reforma constitucional fue en nuestro sistema de justicia penal para las procuradurías, fue en materia de seguridad pública también, por eso pregunto qué fue lo que hicieron ellos. Recordemos que anteriormente en el sistema que estamos abandonando, más bien que ya abandonamos, que era el tradicional o escrito, pues ahí el Ministerio Público gozaba de todo un imperio, porque tenía fe pública. Todo lo que él decía valía 100%. Hoy con el nuevo sistema pierde esa fe pública y la responsabilidad cae en del primer operador, que es el policía. Pero preguntémonos, veamos la carga que tiene la responsabilidad. ¿Estará capacitado? Eso es ahí donde debemos de centrarnos. Si un policía no sabe cómo detener a una persona o en qué casos debe de detenerlo, pues prácticamente hasta él incurre en responsabilidad penal y administrativa, porque puede hacer una privación ilegal de la libertad. Exactamente. Sí. Perdón, nosotros vivimos un caso con una hijada mía muy querida y que está muy cerca, precisamente por una detención de una cuestión que fue en flagrancia. Y sin embargo, por una cuestión X técnica, afortunadamente se solventó y sí se cubrió con eso, pero de momento hubo confusión. Entonces ya están capacitados los policías. Miren, hay malos policías, pero hay excelentes policías. Yo puedo decirles que yo agradezco el convivir con un grupo de pues, policías que están muy cercanos y que pues se han arriesgado por nosotros, por mi familia y por mí. Igual a personas que se conocen del ejército, recuerden que no podemos generalizar. Hay gente de todo y que deliberadamente se ha inoculado con corrupción a las instituciones. Hablo en este caso del ejército. Yo no dudo que no haya corruptos, digamos, que se hayan filtrado, pero hay mucho de esto que está inoculado desde hace varios años. Es deliberado esto para resquebrajar lo que es a México, porque era la institución en la que más confiaban los mexicanos. Entonces, deliberadamente eso de hacer la guerra contra el narco y sacar el ejército a las calles, eso fue deliberado. No lo pienso yo de otra manera, no sé ustedes qué crean. Pero, independientemente de esto, por ejemplo, hay policías que han dado la vida y dan la vida por uno. Hay otros que no. Pero ¿dónde está eso, esa capacitación? Ese que tengan buenos salarios, que de veras estén fortalecidos, que esté protegida su familia, pero que también estén supervisados verdaderamente. Licenciado querido, eso por una parte. Por otra parte, ya en lo que es el sistema operativo, ¿qué candados hay? Usted también hay un papel muy importante del MP, por ejemplo, que ahorita el primer paso sería el policía, ¿no? Y posteriormente no hay un tope de tiempo para que cierren un caso, por ejemplo, o sí lo hay. ¿Cuáles son las partes que usted vislumbra en ese sentido? Para explicarlo así muy brevemente, de modo que nos entienda nuestro auditorio,
estaba yo explicando que el policía ahora es el primero que toma conocimiento de los hechos. Ese policía debe de estar altamente capacitado, incluso hasta saber derecho, para saber en un momento dado cómo actuar cuando le piden sus servicios para detener una persona, o él mismo acude cuando se está cometiendo el delito, lo que conocemos como flagrancia. Él tendrá que saber ahora qué conductas son delictuosas para detener a esa persona. Y lo muy importante, él deberá de saber cómo actuar en esas detenciones, que por supuesto hay que hacerle saber sus derechos a la persona que está siendo detenida en ese momento. Se le debe de hacer saber quién lo acusa, de qué se le acusa, que tiene derecho a hacer una llamada, que tiene derecho a una defensa técnica y adecuada, porque ahora no es cualquier defensa, debe ser técnica y adecuada, en el sentido de que el defensor debe de estar titulado, debe ser licenciado en Derecho, y sobre todo también cuidar de que al momento de elaborar lo que hoy se conoce como su informe policial homologado, en donde explica cuáles son las técnicas que utilizó para detener a esa persona, a él mismo, a esa parte deberá de acompañar también un certificado médico, porque ahora se cuida que la persona que es detenida se le garanticen también sus derechos, porque no nada más a la víctima, sino también al ofendido. Y una de las garantías es la integridad física, que no vaya a presentar golpes, que no vaya a presentar daño incluso hasta moral. Entonces, vean de qué magnitud es la responsabilidad que hoy tiene el policía, y que al ministerio le corresponderá, una vez de que se lo ponen a disposición, saber si se cumplieron con esas garantías para sujetarlo a un auto de retención. Exacto, pero ahora también vemos, por ejemplo, hace unos días veíamos en las redes que hubo un problema en creo que microbús, y que en un transporte, y entonces pararon un microbús porque se pasó un alto, algo pasó, no recuerdo qué fue. Pero se bajó una señora súper agresiva a instar a la gente a que atacaran a los policías. Entonces también hay que ser autocríticos. Es cierto que hay muchos que abusan del poder, pero si cada quien hacemos lo que nos toca, o sea, nosotros como ciudadanos, y también exigir que ellos hagan lo que les toca, si no, nada más que como ellos son así, pues yo también voy a ser así, entonces nunca van a caminar las cosas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tanta también protección o qué sistema, cómo pueden ellos van a grabar las detenciones, qué va a pasar, porque también ellos están vulnerables, y al estar ellos vulnerables no pueden ejercitar en dado caso su trabajo y no podrán detener a nadie? Actualmente el sistema prevé precisamente echar mano de todas las herramientas, en este caso electrónicas. Ellos pueden grabar precisamente la detención a través, no sé, de un teléfono celular, de una tablet, para precisamente acreditar que no se le violan los derechos humanos, porque como usted dice, hay gente que instiga, y en vez de dejar hacer su trabajo al policía, que está actuando en defensa de los intereses de la sociedad, pues lo agreden. Esa conducta, pues desde luego que debe de ser sancionada. Existe una figura que se llama ultrajes a la autoridad, o bien si se da otro delito, pues ya lo tendrán que poner a disposición del Ministerio Público a esta persona. Pero volviendo o retomando lo que estábamos diciendo, el policía debe de estar altamente capacitado para saber cuándo detiene a una persona y cuándo no, y el ministerio, por lo consiguiente, el Ministerio Público, para saber si esa detención que hizo el policía realmente cumple con los requisitos que exige la ley. Ok, bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos a hablar con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, que es quien planteó estos tópicos. Ahorita lo vamos a escuchar a él, ya verán, como especialista. Y también pues quisimos platicar con el abogado en la parte de todos nosotros, de los ciudadanos. Yo hay muchas preguntas que se le hacían específicamente al licenciado Nicolás Cruz Flores. Muchísimas gracias y seguimos en esta mesa. Yo quiero mandar saludos a una persona que quiero mucho, que admiro mucho, que es el doctor Álvaro Aguayo. Le mando muchos saludos, es un ser humano extraordinario, un magnífico médico, pero es una persona que impacta de manera extraordinaria en muchos seres humanos. Un saludo, doctor, queridísimo, a usted y a su familia.
Y también felicitar a la chiquita hermosa Alondra Núñez Morales, ya se graduó de secundaria. Ella es hija de Cristi, una amiga muy querida, una comadre muy querida, de la secundaria Francisco y Madero en Ciudad Acuña, Coahuila. Felicidades, Alondra Núñez Morales, chiquita linda. Qué orgullo que te hayas graduado. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Pero yo lo veo al revés, licenciado. Cuando los Ya no vamos policías a ayudan a ver si se puede hacer para cometer mañana. y no hay Ay, perdón, manera doctor. de probarlo. Bueno, Eso sí. A mi esposa le robaron su carro hace 6 hola meses. chiquita linda, estoy al aire en el programa, pero estoy en el corte comercial. ¿Qué pasó, Dolly? Sí, chiquita. Ellos le pidieron teléfonos. Ay, a las 2, ¿verdad? Y Gracias, dijeron que no le gracias bajara la Yolandita luz. hermosa. Un besotote bonita, gracias, bye. Un tantito, mire, se metió tanto problema. No le abajé el No, timbre. vamos a buscar, si no yo lo llevo a comprar. Dicen que si pueden hablar más alto. Para esto Más la alto, que gente- sí. ¿Quién lo Que dice? se oye clarito uno de... Ah, ok. Para más Pero se trae que si le pueden persona subir que al está- vivo. Primero viene el comandante de la ciudad, igual les encuentra. Y a la mañana siguiente, Celeste supo eso, a la mañana siguiente habla con policía. El robo ocurrió en la delegación de Hidalgo y el policía que habló fue de... Y encontramos su carro. No presente la denuncia, no proceda penalmente, mire, ya está aquí. Seguimos en Facebook. Ahí son los tiempos. Y ahorita les Está. digo. Qué gusto. Perdón, que luego no estamos aquí como contestando, no sé nada, nada más digo que Que la mil licenciada me gracias preguntó si no hay un tiempo para hacer la por su paciencia. investigación. Y yo creo que eso es muy Luego uno lo amedrenta. Cuidado con lo que dice el Ministerio Público. Cuidado porque si usted miente, usted es el que va a ganar. licenciado. Mande, Hubo algo que usted me preguntó al inicio que me perdí y es muy importante. Me dijo el tiempo que tienen para investigar. Exactamente, porque recuerden lo que se ha vivido, ¿no? Que uno ve que ¿Quiere que toquemos pueden eso? pasar, pues yo creo, si quiere ahorita entramos con el... Sí, usted me Y dice en el esa, momento. no, es que es importantísimo que nos comente esto y en el momento que usted lo crea pertinente para darle la entrada ahorita. De hecho va mi nota del artículo de hoy. De este. Perfecto. Está usted escuchando Voces del Periodista. Nada más el tiempo entonces. Me contesta ahorita rapidísimo el tiempo del MP. Sí, ¿Qué es lo que me va a responder? si Para tiene- darle paso al si maestro. tiene un tiempo para poner a disposición del imputado al juez. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista, Periscope, Facebook, en fin, gracias. Que crezca la familia. Gracias, gracias, amigos. Antes de irnos, y nada más una pregunta muy rápida porque nos quedamos sin contestar esto. Me decía el licenciado, en los tiempos, licenciado. Sí, retomando su pregunta de qué pasa, ¿con qué tiempo cuenta el Ministerio Público para resolver ahora lo que se llama una carpeta de investigación? Bueno, cuando hay detenido, ahí no le veo ningún problema, porque la misma Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales le marca 48 horas para poner a disposición a la persona que hoy se le da el nombre de imputado, para que el juez resuelva su situación. Pero ¿qué pasa cuando no hay detenido? Cuando cualquier persona va y acude y denuncia los hechos o formula lo que conocemos nosotros como abogados como querella. ¿Qué tiempo tiene? Ahí es donde yo veo que hay una falla por parte del sistema que habrá de corregirse, porque realmente ahí el Ministerio Público no tiene ningún tiempo y él puede, como no tiene ningún marco jurídico que le regule el tiempo, él puede tardarse el tiempo que quiera. Y el único tiempo que tiene para dar conclusión, desgraciadamente, es la prescripción de la acción penal. Después vamos a pedirle de favor al licenciado Nicolás Cruz que nos platique y hacer un programa específico sobre temas y dudas que ustedes tengan muy específicas. Sí podemos, ¿verdad? A Claro pesar que de sí. usted, como siempre, licenciado querido. Maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, un privilegio tenerlo en estos micrófonos. Usted puso este punto sobre la mesa, este tópico, este tema,
y usted habla sobre la razón que asiste en cuanto a la denominación de Babel procesal que dio el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Le dejo los micrófonos, maestro, y lo escuchamos con mucha atención. Adelante y gracias. Gracias, muy amable, doña Celeste. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Nuestro invitado también, muy buenas tardes. Miren, yo diría de manera muy enfática, me preocupa cuando yo leo declaraciones como los de Malenich, o escucho a veces esto de que es muy sofisticado, en fin. Yo les diría que viesen varias sesiones de los programas de la ley y el orden, y ahí está bien clarito qué es lo que se tiene que hacer. O sea, el artículo 21 de la Constitución dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel, es decir, del Ministerio Público, en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, la imposición de penas, etcétera. O sea, creo que algo falló en este proceso de capacitación. Yo les hubiera pasado las 18 temporadas de la ley y el orden, y estoy seguro de que hubiesen entendido perfectamente qué es lo que Estados Unidos está esperando que haga cada quien y qué parte le toca a cada quien y a cada cual. Y sí es un problema de la Babel procesal, porque cuando yo leo el código, pues en efecto, allí sí coincido plenamente con quien dice, debe de ser gente muy especializada que lo entienda y que lo pueda pues casi traducir para poder llevar a cabo la imputación, etcétera, etcétera. Desde el 2008, en la 60ª legislatura, este fue un argumento que esgrimí sesión a sesión ante García Luna y ante todos y cada uno de los servidores públicos que acudieron a presionar a que se llevara a cabo este proceso. Y yo ponía como ejemplo el Código Penal español, que una de las maravillas de la transición democrática, es decir, del paso de la dictadura franquista a el paso de la democracia en España, permitió que el Código Penal lo entendiera todo Dios. Es decir, cualquiera que abre el Código Penal español entiende cuáles son los delitos y el procedimiento, y hasta hay un cuadro de cuáles son los eximentes, cuáles son los agravantes y cuáles son las penas mínimas y máximas que se le aplicarán a un presunto implicado, responsable, o cuáles son los derechos que tienen las víctimas. Si nosotros hubiésemos hecho ese paso, cuando yo veo también los protocolos y los procedimientos que tiene la Babel, la están creando quienes están haciendo las leyes, y en este caso lo digo yo como legislador. Yo siempre trato de que mis leyes sean lo más entendibles posibles para el prójimo. No quiero exhibir el amplio conocimiento que pueda yo tener de la lengua española para poder entonces sentir que un artículo me quedó estupendo porque tiene una floritura tal, ¿verdad?, de que quién sabe qué es lo que vayan a interpretar. Es un problema que tenemos con las leyes en México, o sea, están llenas de florituras que al momento de administrar la ley es ahí en donde viene el problema. Al momento de entenderla, al momento de aplicarla, lo único que queda muy clarito son los plazos y son los términos de que se termina una acción y se debe de empezar otra acción. La Constitución, los artículos inherentes a esta reforma constitucional, intentamos y trabajamos muchísimo de que fuera lo más entendible, pero ya no tuvimos la oportunidad de que este esquema de legislación se siguiera para todo lo que fue las reformas y la creación del Código Nacional y Código de Procedimientos, etcétera,
Maestro, en este contexto, y perdón, ahorita es usted muy elegante siempre, dice florituras, a esos huecos tremendos, a esos espacios para la tranza que luego quedan a veces que no sabemos si por las florituras o no, pero usted lo sabe y lo hemos platicado aquí, pues hay cosas que deliberadamente no se dejan lo suficientemente claras, ¿no? Para que quede ese hueco. En este contexto, y perdón, parece que es otro tema, pero yo creo que no, ¿qué puede hacerse para que desde los propios legisladores tengan un candado porque legislan sobre sí mismos? Legislan sobre todos nosotros y hay una especie de anatosismo de poder en los legisladores, porque ellos legislan sobre sus salarios, sobre sus condiciones, sobre todo lo que nos va a pasar a nosotros, o sobre si dejan florituras o no dejan florituras. ¿Qué va a pasar o qué debe de pasar para que se legisle responsablemente, como usted lo ha hecho, como usted lo dice, como algunos legisladores lo hacen, pero desgraciadamente hay una buena parte que no lo hacen así y que es más que nada el interés de grupo, la oportunidad, y finalmente por eso no salimos adelante? Leyes lo suficientemente claras que aterricen verdaderamente en beneficio de los ciudadanos y que no se presten esos cochupos que de repente pues tú me tapas, yo te tapo, nosotros nos tapamos y a ellos los fregamos, porque finalmente eso es lo que sucede. ¿Qué puede hacerse o qué debemos hacer los ciudadanos para proponer que en este caso de la situación legal, o sea, lo que nos atañe a todos con este nuevo, esta nueva forma que se tiene para aplicar la ley, que también se pueda tener esos candados a lo que usted acertadamente comenta, maestro? Lo escuchamos. Gracias, doña Celeste. Mire, en primer término es la exigencia de la rendición de cuentas por parte de nosotros hacia los ciudadanos, de estarles informando y diciendo qué es lo que estamos haciendo. Punto número 2, debemos de cambiar la forma de legislar, debemos de buscar esas fórmulas que son mucho más precisas. A lo mejor quienes conocemos un poquito de la lengua inglesa, si entendemos lo que es esa precisión y concreción en un asunto, el poder, y sobre todo, ¿sabe qué me encantaría? Que sí, todos los legisladores tuviesen la oportunidad de trabajar en la radio durante un periodo para saber lo que es el timing, o sea, el tener un reloj que nos está marcando que tenemos tan poquito tiempo para explicar una idea concreta. Eso nos ayudaría enormemente, en verdad se lo digo con muchísima responsabilidad. Y bueno, lo último que yo también diría es pedirle por favor a Malenich de la Castilla que no haga esas declaraciones, porque eso no es cierto. Está evidenciando que, vamos, o sea, un lanzagranadas, eso es una arma que es del uso exclusivo del ejército, y cualquier persona que se le encuentre con una arma del uso exclusivo del ejército, tenga o no licencia para portarlo, es tenido que conducir. Esto es un delito grave y hay delitos, se explicitó en la propia Constitución que en delincuencia organizada las actuaciones realizadas van sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas o aportar pruebas en contra. El simple hecho de traer un lanzagranadas es un delito grave que se puede considerar de delincuencia organizada y se le detiene. Nada de que sale por el torniquete. Eso, por favor, no lo hagamos, porque estamos generando una animadversión. Exacto. Perdón, maestro, es que vamos a un corte y enseguida regresamos para ver qué responsabilidad hay para funcionarios que declaren este tipo de cosas que no son correctas. ¿Qué pasa con las ineficiencias o las malas fes o el falta de conocimiento? Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Licenciada, yo creo que es... Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Dicen que hacerse con leyes buenas. Estamos hablando de capacitación. Y yo creo que es momento de que se revise precisamente a la propia, o que se haga reformas a la Constitución, de que si bien todo ciudadano mexicano tiene el derecho a votar y ser votado para cualquier cargo de elección popular Este es mi certificado de secundaria, me pero que esté siento más capacitado. preparada. Porque si no metemos gente que conozca metemos a por eso salen así las leyes. Voy a meter aquí mi cuchara. Es que esto se oye muy bonito,
en el discurso. Pero si en este momento Dios quiera no choca, Está usted escuchando Voces del Periodista con su son amiga sufre un Sánchez delito, Viera. tienes todo el peso de un sistema corrupto, con lagunas en las leyes, que te absorbe. Son 13 petas. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las de La Pantera. Miren, queridos amigos, estamos con el maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, con el licenciado Nicolás Cruz Flores, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Precisamente, y ahorita voy a dar pie y paso a voz a nuestros personajes aquí presentes, pero, por ejemplo, comentaba usted, maestro, esta exigencia de rendición de cuentas que los ciudadanos aprendamos a exigir. Hay que aprender a exigir desde la ciudadanía, no desde la partidocracia, porque luego para todo hacen organizaciones y vamos a exigir por esto y nos utilizan para exigir de acuerdo a los intereses de los partidos. Entonces eso sí es nuestra parte, hay que como ciudadanos organizarnos para aprender a que no se puede hacer ningún reclamo desde un partido, porque entonces le damos de carne de cañón a los demás, ¿no? Para que ganen a su peculio. Ahorita aquí yo lo que quisiera decir, maestro José Alfonso Suárez de Real de Aguilera, en cuanto a legislar, a que haya una parte que no legislen los propios legisladores, que sea lo que atañe a sus propios intereses. Y que de alguna manera se deje y se permee cuestiones como la participación directa de los ciudadanos, y que opinemos, el referéndum y tantas cosas que se tienen que votar por exigencia y que no lo permiten por intereses de partidos. En este caso, ¿cómo hacer que la incidencia ciudadana realmente permee en la parte legal y que ese anatocismo de poder que tienen los legisladores desaparezca? Que legislen, que estén protegidos, porque sabemos que también pueden ser víctimas de intereses y por lo que se puso el famoso fuero, pero también ahí habría muchas cosas que poder separar una cosa de la otra. Y luego le quería hacer una pregunta y un comentario al licenciado Nicolás Cruz Flores. Adelante. Retomando lo que dice nuestro querido amigo Suárez del Real y la pregunta que usted también señalaba, ¿qué candados podemos hacer para que nuestros legisladores pues no hagan leyes a vapor, que no queden esas lagunas que, por ejemplo, en materia penal, pues muchas veces por ello las gentes que están siendo acusadas de X delito pues salen libres? Yo creo que aquí es tiempo de que los legisladores volteen a ver la Constitución, y si bien todo ciudadano tenemos derecho a ser votados y votar, en este caso para ser votados por, no sé, ser senador, ser diputado, yo creo que el candado sería exigir que como legislador tuviera un cierto nivel de conocimientos, como ser, si van a hacer leyes, pues ser licenciados en Derecho, porque no podemos mandar a alguien que no sepa cómo diseñar, digo, se me oye muy fea la palabra, pero vamos a decir, cómo diseñar una ley. Yo creo que en este caso, perdón, licenciado, hay personas que están muy capacitadas con una visión política muy integral y a lo mejor no son abogados, pero tienen unos asesores que no se llenen de una camarilla enorme de asesores, pero que pudieran tener, digamos, en un equipo de trabajo, que no hubiera tantos diputados, no tantas personas en las cámaras, y que tuvieran asesores, porque a lo mejor unos necesitarían capacitación para una cosa, incluso para legislar, para entender sobre lo que se va a legislar, ¿no? Que pueden ser cuestiones urbanas, pueden ser penales, pueden ser civiles. En este caso, eso pudiese ser, pero aquí es como quitar poder a esos legisladores que se sientan en su silla, se amachan los unos con los otros, se suman y se hacen como camarillas, entonces se juntan los del grupo A con el grupo B para fregar al del grupo C, y les vale gorro la ciudadanía. Maestro Jorge. Miren, en este momento en Voces del Periodista.mx está una nota en el sentido de que la empresa que construyó el Paso Express, donde hubo un socavón con 2 personas muertas, está relacionada con otra que se llama Gutza, o sea, la de Juan Gutiérrez Cortina. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca? Entonces, en el discurso esto se oye perfecto, pero en la realidad vemos que es otra cosa. Ahora, el ciudadano, cuando es víctima de un delito, muchas veces es amenazado por el propio Ministerio Público
con que lo puede mandar a la cárcel si dice tal o cual cosa. O sea, es todo un peso, es el peso de un sistema corrupto que está, lo digo así, lo pienso, en contra de la ciudadanía. Si uno va en este momento al Ministerio Público, les aseguro que lo que menos va a encontrar es colaboración. Pero claro, hay excepciones. Es lo que quería decirles. Maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, disculpe, pero es muy interesante el tema que usted puso sobre la mesa y bueno, lo escuchamos. Muy interesante esta dinámica. Bueno, en primer término, la cuestión de legisladores preparados, o sea, no, coincido plenamente con usted, doña Celeste, en el sentido de que no se necesita ser solamente abogados, sino se necesita saber cómo se construyen las leyes. Y para poder saber cómo se construyen las leyes también se necesita saber mucho de historia, mucho de filosofía y mucho de ética, fundamentalmente de ética, porque las leyes lo que tratan de buscar es precisamente las formas en cómo armonizar los legítimos derechos de unos con legítimos derechos de otros. Y eso es lo que debe de generar los mecanismos para que sea la ley el único instrumento de gobernanza en una sociedad democrática. Dos, yo sí entiendo el fuero exclusivamente para expresar lo que a derecho le pertenece a un propio legislador. Rechazo cualquier fuero que pueda ser utilizado para otra función distinta a la que fue creado. El fuero es la protección que tiene el legislador para poder increpar en su momento al legislativo o al judicial y no tener alguna reacción adversa de ellos que tienen los instrumentos, uno de administrar las leyes y el otro de ejecutarlas y aplicar las sentencias o cualquier otro tipo de correctivo. Es para lo único que sirve el fuero. 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Miren, nos estamos llenando, decía el maestro Ferrajoli, que en la sociedad occidental existe una disfunción, una dislexia legislativa que nos lleva a querer legislar todo. Queremos hacer una ley para la bolsa de plástico, queremos hacer una ley para las banquetas azules, queremos hacer una ley, para todo se quiere hacer ley. No, las leyes son muy puntuales y muy precisas las que se acuerdan en los pactos constitucionales y no dedicarnos a hacer tanta ley que es lo que embroma, tanto punto de acuerdo que es lo que embroma. Creo que la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad de México ya marca un sendero muy claro de que la columna rectora del pacto social se llama democracia y la primera es la democracia directa, lo que usted comentaba, plebiscito, referéndum, las consultas. La segunda es la participativa, relativa a presupuesto participativo, a decisiones comunitarias participativas en donde entran los derechos de los pueblos y barrios originarios. Y la última de la fila es el anatocismo, la representativa. Y entonces queda muy claro de que la punta de esta pirámide y al mismo tiempo su base es una democracia directa ejercida por el habitante y por el ciudadano. Y esto es bien importante recalcar. Si no damos un cambio radical de paradigma, vamos a seguir hundiéndonos cada vez más en esta andanada de desprestigios, de dimes, de diretes. Tú, legislador, haces las cosas a tu manera, tú, poder judicial, no estás aplicando bien las cosas, tú, poder ejecutivo en materia de seguridad pública, le das la vuelta y los únicos que se están enriqueciendo son los poderes fácticos y económicos, son los poderes criminales. Estos son la desarticulación de todo esto es lo que permite cooptación y reconfiguración
de estados y de gobiernos. Maestro queridísimo, es un tema fundamental. Ojalá pudiéramos convocarlo para estar próximamente, independientemente que lo tengamos en la otra semana, porque es un tema. Pues tenemos un caso muy vivo que es el de usted, en donde pues después de 5 años quieren investigar cuando la acción penal ya prescribió. Es a lo que yo me refería, por la importancia de por qué legislar la etapa de investigación inicial sin detenido, que se le marque un tiempo al MP para la conclusión. Exactamente. Maestro Jorge Santa Cruz. Deberían de comenzar también con los policías y los jefes de los policías que les piden el moche, el entre, etcétera. ¿Cuántos de ustedes, dejo la pregunta al aire, cuántos de ustedes confían verdaderamente en los policías? Exactamente. Pues queridos amigos, nos dejó buena tarea el maestro José Alfonso Suárez de Real Aguilera y prometemos que vamos a seguir con este tema para que nos capacitemos nosotros como ciudadanos, con lo que podamos nosotros aportar con el talento de estos personajes para ustedes. Les quiero entrañablemente, sigamos con Federico Lamont, sigamos en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Un beso tronadísimo, gracias maestro José Alfonso Suárez del Real Aguilera, les quiero entrañablemente. Hasta mañana, gracias.